Hola, muy buenas con todos. Soy Alejandro Hidalgo y les vengo a explicar un poquito sobre esta inteligencia artificial y en qué he estado trabajando o le he dado algunos ejemplos para que los resuelva algunas preguntas a esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se llama GPT-3, es la tercera versión, por eso el número, desarrollada por OpenAI. Y uno puede en este URL crearse una cuenta y empezar a jugar y a preguntarle cualquier tipo de cosas. Y es gratis, solo se crea la cuenta y uno empieza a preguntar. Y bueno, simplemente empecé la conversación con un hola y la segunda pregunta que le dije es que si podía explicar la relatividad general en dos líneas de párrafo, lo cual no lo hizo en dos líneas, sino que dio una explicación mucho más exhaustiva, pero está bien, está bien. Y le volví a decir que lo dijera en dos líneas y dijo, lo único que dijo diferente, dice, lo siento por la confusión, en dos líneas y empezó otra vez a explicar la teoría física, que no la pudo explicar, por así decirlo, muy brevemente, por lo que es un tanto difícil elegir las palabras correctas para explicarlo brevemente, pero está bien. Que no resolvió la pregunta que le lancé, pues no, pero bueno. Aquí dije que creara un documento básico en HTML, lo cual lo creó y me dio una explicación breve de cómo funcionan las etiquetas. Aquí está el documento. Eh, Ahí empecé a trabajar un poco con el documento. Entonces le dije que creara un artículo con el tema de los perros son muy amigables. Entonces lo hizo, puso de título, puso de título en el H1 y dio una explicación en un párrafo. Luego le quise como que dar estilos de edición. Entonces le dije que con etiqueta CSS le centre al H1 y le ponga un color llamativo. Entonces lo que hizo, en el head puso el código de CSS. Uy, este es. Ya, centró el texto y el background. Lo cual quería ver si les puedo enseñar. Aquí está. Lo pasé a un editor de texto, lo guardé y ese es el resultado que sí, todo, bueno, es poco, pero igual todo lo creó la inteligencia artificial. Ese es uno de los primeros ejemplos. El segundo ejemplo, primero era sobre el que no pudo resolver muy bien la explicación de la relatividad general y luego le quise preguntar sobre, bueno, aquí le pregunté otra cosa más o menos sencilla que cómo lanzar una aplicación en la tienda de Play Store y me dio un paso a paso de cómo hacerlo, lo cual está muy bien. Y aquí le quise explicar a ver qué hasta dónde más o menos podría interpretarlo. Dice que le quise preguntar cuántos arcoíris se necesitan para cruzar de Brasil a 49. Y me dio una explicación de los arcoíris. Dijo que 49 es un número y no tiene relación con ninguna de fenómeno meteorológico y que no se puede, por así decirlo, extrapolar para ver qué se necesita para llegar de Brasil a 49. Una pregunta boba, pero quise hacerla para ver hasta dónde llegaba, lo cual la respondió muy bien. Y este era el ejemplo que quería mostrar, que digamos, si yo deseo viajar de Ecuador a Tailandia, un ejemplo, sin escalas, por cuáles países pasaría sobrevolando. Entonces dijo que como iba a ser sin escalas, no iba a pasar por ningún país en particular, supuestamente. Dice que va a pasar solo por el océano, que explicó de dónde está Ecuador y dónde está Tailandia, y dice que supuestamente solo va a pasar por el Pacífico. No sé si la inteligencia artificial se comió toda África, pero esa es la explicación que quiso dar. Ahora le quise dar un ejemplo un poco más eh, manejable, supuestamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo viajo de Quito a Ámsterdam?
por cuáles países sobrevolaría. Entonces, ahorita sí ya me los explicó que podría pasar dependiendo las rutas que tome el avión, podría pasar por Lima, por Santiago, Buenos Aires, Río, por Dakar, que es Senegal, Madrid o París. Y dice que hay que tener en cuenta los fenómenos meteorológicos y la posición que por donde pasa el avión. Y dice que por el viento y la atmósfera para el combustible y tiempo de vuelo. Y luego quise preguntar con otro ejemplo, un poco más, para que me dé un detalle más, más largo. Dije que sí, va de España a India por donde sobrevolaría. Y dice que si va de España a India, pasaría por estos países. Lo cual es una respuesta en sí acertada. Y eso sería todo. Bueno, en cuanto a un análisis de esta herramienta en lo personal, podría decir que varía a mejorar en el ámbito de que ya no será simplemente una inteligencia artificial que se le dan directrices como Siri o como Alexa, ya que no puede generar una conversación. Estas dos herramientas, en cambio, digamos ahora poco a poco, tal vez en algunos años, ya podría haber una conversación más o menos ambientada entre dos personas, lo cual no digo que la inteligencia artificial sea una persona, sino que puede ser lo más cercano a una conversación entre dos personas. Además de que también podría ser un buen amigo, un buen acompañante, tal vez en viajes largos, ponerse a conversar de diferentes temas que le pueda seguir la conversación, que entienda, que le muestre datos curiosos, un sinnúmero de cosas. Y podría también servir, digamos, como un terapeuta, un psicólogo que tendría mucha más memoria, porque nosotros podríamos contratar un servicio, eh, hablar varias horas, hablar una cierta cantidad de horas, tal vez 10 12 horas, y que luego nos empiece a retroalimentarnos y el, darnos como un acompañamiento a nuestros problemas en sí. Y otro ejemplo que también se me ocurre es que podría mejorar, digamos, como en este caso que ya existe, por ejemplo, en la película de Iron Man, que tiene su inteligencia artificial llamada Jarvis, que le ayuda en diferentes actividades. No le resuelve todo, pero sí le ayuda en muchas actividades que él va realizando a lo largo del día. Jarvis le ayuda y le da ciertos datos o le pide que resuelva algo y Jarvis lo hace en segundos, cosa que para, digamos, un humano se tardaría horas en hacer. Entonces, este es mi punto de vista y mi perspectiva y mi análisis acerca de cómo va a cambiar la interacción entre el humano y la máquina. Muchas gracias.